Si queremos hablar de una gran historia de éxito estadounidense, sin duda que podemos hablar de Henry Ford. Fue un hombre con una perseverancia enorme, con una habilidad brillante para la ingeniería y fue responsable de inventar un sistema de producción innovador en todo el mundo. Este hombre fue capaz de llevar el vehículo a motor a millones de hogares americanos por un precio accesible y durante el proceso construyó todo un imperio para él. Aún así, hay otros aspectos de este personaje que parecen no encajar en el estereotipo de ícono americano al que quizás estamos acostumbrados. El antijudaísmo y su fuerte oposición a los sindicatos hicieron que Henry Ford fuese un hombre que desafiaba cualquier tipo de descripción. Hoy en Biographics vamos a acercarnos a la vida pública y privada de Henry Ford. Henry Ford nació el 30 de julio de 1863 en Greenfield, en el estado de Michigan, y fue el mayor de 5 hermanos. Su padre William Ford era un inmigrante irlandés, mientras que su madre, Mary Ford, era parte de la primera generación de estadounidenses descendientes de inmigrantes belgas. Los Ford eran granjeros de clase media. Henry era bastante cercano a su madre, a quien adoraba muchísimo. Los niños trabajaban duro para ayudar a su padre a cumplir con las labores diarias del campo, y aunque Henry también hacía estas labores con mucho entusiasmo, en el fondo no disfrutaba para nada cuando las hacía. Él más tarde llegó a decir: "Nunca le tuve especial amor a la granja. Era a esa madre en aquella granja a quien yo amaba". A Henry no le gustaba la escuela y, como todo autodidacta, prefería estudiar por su propia cuenta. Tenía una gran cantidad de curiosidad mezclada con mucha creatividad. Cuando la adolescencia llegó, Henry estaba obsesionado con los aparatos y artefactos. Tenía la costumbre de desarmar relojes para luego ensamblarlos nuevamente. Hacía esto una y otra vez hasta perfeccionar la técnica, llegando al punto de desarmar y armar relojes en cuestión de minutos. Fue entonces que se creó toda una reputación como reparador de relojes que fue creciendo, y poco tiempo después ya estaba haciéndole mantenimiento a los relojes de todos en el vecindario. El primer encuentro de Henry Ford con un vehículo a motor de vapor ocurrió a sus 13 años, y desde entonces quedó completamente fascinado. Al instante reconoció el potencial que los vehículos a motor tenían para reemplazar al caballo como principal medio de transporte. Poco antes de haber tenido su primer encuentro con el vehículo a motor, la madre de Henry falleció repentinamente. No olvidemos que la principal razón por la que Henry disfrutaba de su estadía en la granja era por el inmenso amor que le tenía a su mamá, y sin ella la granja solo le traía recuerdos y mucha nostalgia. Desde entonces Henry empezó a planificar salir de ese campo. Su oportunidad llegó 3 años después, cuando recibió su primera oferta de trabajo. Inmediatamente se mudó a Detroit para convertirse en un aprendiz de maquinista para la compañía James F. Flower & Brothers, un equipo que se dedicaba a crear piezas de maquinaria. Después, Henry se cambió a la Detroit Dry Dock Company y por las noches trabajaba en una compañía de reparación de relojes que le ayudaba a pagar la renta y los demás gastos. Cualquier tiempo libre que tenía lo dedicaba a hacer experimentos con artículos mecánicos. Pero en 1882, a sus 19 años, Henry regresa a la granja de la familia para ayudar a su padre. Aunque detestaba el trabajo agrícola, terminó por encontrar un pasatiempo mucho más entretenido: manipular la maquinaria de la granja. Su padre había adquirido un motor a vapor portátil marca Westinghouse y Henry se propuso a perfeccionar su uso. Henry se volvió tan bueno con la máquina que se las arregló para conseguir un trabajo de verano en la Westinghouse Electric Company en Detroit, vendiendo y reparando motores a vapor que se usaban en maquinaria pesada. Para cuando Henry tenía 21 años, su padre le regaló una parcela considerable de terreno. Ahora tenía que dividir su tiempo en trabajar la tierra, vender maquinaria Westinghouse y estudiar a medio tiempo para conseguir un diploma como contador. A principios de 1888 conoció a una jovencita de nombre Clara Jane Bryant. Luego de un breve periodo de cortejo, la pareja se casó el 11 de abril y 5 años después nació Edsel, su primer y único hijo. Ahora Ford tenía una familia que cuidar y para que los ingresos pudiesen rendir más, comenzó a cortar y vender la madera que producía su terreno. En un año instaló un aserradero que se volvió medianamente rentable, además de construir un taller en la granja y seguir manipulando y acomodando la maquinaria pesada.
Henry fue criado en un hogar cristiano y ahora que era padre de familia parecía que era momento de tomarse la religión con mayor seriedad. Todos los domingos hacía un viaje de casi 13 kilómetros para asistir a la iglesia episcopal más cercana. Aunque personalmente creía con mucha fe en la reencarnación, que no era un concepto para nada episcopal, en lugar de buscar otra iglesia o cambiar de credo, Henry simplemente añadió este concepto a su sistema personal de creencias. Y con un espíritu, digamos que evangelizador, le encantaba compartir sus creencias con los demás. En una oportunidad escribió acerca de su visión sobre la religión. La religión, como todo lo demás, es algo que debe mantenerse trabajando. De nada me sirve pasar tanto tiempo aprendiendo sobre el cielo y el infierno. En mi opinión, el hombre crea su propio cielo y su propio infierno y los lleva consigo. Ambos son un estado de la mente. En 1885, Ford se encargó de arreglar un tipo de motor bastante avanzado, marca Otto, que era un gran motor estacionario de 4 tiempos, de combustión interna y de un solo cilindro, diseñado por el alemán Nikolaus Otto. Después de separarlo y analizar cada componente, lo volvió a poner todo en su lugar y luego decidió que iba a crear su propia versión. Para 1890, Ford se encontraba trabajando en su propio motor a base de gasolina. En septiembre de 1891, Henry logró asegurar un puesto en la Edison Illuminating Company en Detroit. Esto llevó a que él y Clara se mudaran a la ciudad para empezar así una nueva vida. Al cabo de 2 años, a Ford lo habían ascendido al puesto de ingeniero en jefe. Un ascenso que, por supuesto, traía consigo una subida sustancial en la paga. Esto le dio los recursos para trabajar en su motor a gasolina cuando no estaba trabajando para Thomas Edison. Años más tarde, en 1896, las noches incontables de trabajo en el taller de su casa finalmente dieron fruto cuando dio a conocer su primer vehículo autopropulsado, o como Henry mismo lo llamó, el cuadriciclo Ford. Este prototipo lo presentó a los ejecutivos de la Edison Company, incluyendo al mismísimo Thomas Edison, quien quedó intrigado y fascinado con el invento de Ford. Y motivado por los elogios de su jefe, Ford desarrolló un segundo modelo con numerosas mejoras. Este nuevo modelo mejorado de su cuadriciclo llamó la atención de un varón de la industria de la madera en Detroit de nombre William H. Murphy, quien decidió invertir y poner dinero en el joven inventor. Esto le permitió a Henry renunciar de la Edison para así iniciar su propia compañía. Le puso el nombre de Detroit Automobile Company. El problema es que los inversionistas querían capitalizar el motor a gasolina de Ford lo más rápido posible, por lo que comenzaron a presionarlo para que acelerara la producción. Pero el resultado de esto fue que se hicieron vehículos de menor calidad a un precio más alto del esperado por Ford. Tras 20 automóviles producidos, la compañía fue disuelta en enero de 1901. Con el cierre de la Detroit Automobile Company, Ford en realidad se sintió más aliviado que desilusionado. Ya sin la presión sobre sus hombros de tener que producir algo rápido, puso sus esfuerzos en diseñar un automóvil de 26 caballos de fuerza que terminó por construir en octubre de 1901. Para generar publicidad para su invención, Henry comenzó a participar en competencias de carrera. Después de vencer al campeón local en una carrera de 17 kilómetros, recuperó la confianza de sus inversionistas, quienes estaban preparados para respaldar una segunda compañía. Así nace la Ford Motor Company con Henry como ingeniero en jefe. Sin embargo, las tensiones en la nueva compañía continuaron, cuando los inversionistas contrataron un consultor para verificar el enfoque de Henry Ford en sus avances tecnológicos. Ford no toleró para nada esto y simplemente abandonó la empresa. Así que dejó a cargo al nuevo hombre, Henry Leland, quien eventualmente creó su propio automóvil, el Cadillac. La compañía pasó a llamarse luego Cadillac Automobile Company. Esta vez Ford se asoció con un ex campeón de ciclismo llamado Tom Cooper. Juntos produjeron un vehículo de más de 80 caballos de fuerza que denominaron el 999. El auto convirtió al corredor Barry Oldfield en el ganador indiscutible de una carrera en octubre de 1902. Con aquella victoria y aquella popularidad, Ford comenzó a trabajar en su tercera compañía. Se asoció con un distribuidor de carbón de Detroit llamado Alexander Malcolmson para después formar la Ford and Malcolmson Ltd. Ford y Malcolmson se ubicaron en las instalaciones de una fábrica donde comenzaron a trabajar. Contrataron también a los hermanos Dodge junto con John y Horace, quienes eran dueños de un taller local de maquinaria donde producían todas las piezas que ellos necesitaban. Al cabo de un año, Ford tenía su nuevo modelo de vehículo que era mucho más económico. Ahora el desafío era venderlo. Al principio las ventas fueron lentas, lo que provocó una crisis de flujo de caja. Fue entonces cuando trajeron nuevos inversionistas. Al final la compañía fue registrada nuevamente como Ford
Ford Motor Company en junio de 1903. A este nuevo y accesible automóvil de Ford lo pusieron a prueba entre Michigan y Ontario, sobre el lago St. Clair, un lago congelado. El vehículo alcanzó un nuevo récord de velocidad sobre la Tierra, 146,9 km por hora. Y luego de este fenómeno, Barry Oldfield recorrió todos los Estados Unidos para exhibir y publicitar el auto. Aquella publicidad le hizo a Henry Ford un renombre por todo el país entre un público bastante amplio. Las ventas del nuevo auto de Ford empezaron a crecer sin parar, y para 1905 la compañía prosperaba muy bien. Ford era el único fabricante de automóviles que atendía a las clases medias. Gracias a Ford, el automóvil ya no era un juguete lujoso de gente rica. Ahora podía ser visto como un medio de transporte viable para todos. Y en octubre de 1908, Ford lanzó su famoso Modelo T. Este era un vehículo aerodinámico que tenía una serie de características muy innovadoras para la época, que esto incluía tener el volante a la izquierda, un motor de transmisión completamente cerrado, 4 cilindros fundidos en bloque sólido y un par de resortes de suspensión semi-elípticos. El Modelo T era más fácil de manejar que cualquier otro auto en el mundo y mucho más económico de reparar. A su vez, con el Modelo T, Ford introdujo la línea de ensamblaje como modelo de producción. Aunque Ford no fue el primero en utilizar la línea de ensamblaje, logró refinarla para que fuese lo más eficiente y rentable posible. En lugar de tener un grupo de empleados trabajando en un solo vehículo, Ford instaló un sistema transportador, donde el automóvil se movía de una estación a otra. En cada estación, un trabajador altamente calificado se concentraba en un solo aspecto del ensamblaje. Ese mismo empleado repetía el trabajo una y otra vez y se especializaba en el mismo. Este proceso redujo el tiempo para producir un Modelo T de 12 a 6 horas. Y como resultado de estas mejoras, Ford logró vender su Modelo T en $895, lo que serían unos $23.010 hoy en día. Esto era una cifra inaudita, menos de la mitad de lo que los otros fabricantes estaban vendiendo sus automóviles. A medida que se simplificaba el proceso en la línea de ensamblaje, el precio del Modelo T bajaba aún más. Para 1912 había bajado a $575. Fue gracias a la inmensa popularidad del Modelo T que Ford llegó a manejar un 48% del mercado automotriz estadounidense en 1914. Para 1913 se construyó una fábrica de varios pisos en Highland Park. El ensamblaje del Modelo T comenzaba en el cuarto piso con el motor y luego se movía piso por piso hacia abajo hasta que el cuerpo era totalmente ensamblado en la planta baja. Ford montó una red de franquicias del Modelo T por todo el país, en la que los vendedores no solo ofrecían un automóvil accesible, sino que también vendían el concepto de viajar a través del vehículo y todas las oportunidades que esto trae. Con el Modelo T, los Estados Unidos se abrían al público con todas las maravillas que ofrecía su territorio. Ford planificó que sus compradores también se convirtieran en clientes leales a Ford de por vida y como resultado ofreció una garantía nunca antes vista. Si comprabas un Modelo T, la misma Ford te iba a respaldar con las reparaciones y el mantenimiento al menor costo posible. Ford era un partidario de lo que podemos conocer en algunos lugares como capitalismo del bienestar. Buscaba mantener felices a sus trabajadores y que estos fueran tratados de forma justa. Esta convicción lo condujo a crear programas y beneficios innovadores para sus empleados. En 1914 introdujo el salario digno, que estipulaba que cada trabajador recibía un mínimo de $5 por día. Esto equivaldría a unos $120 para términos de 2019, lo que vendría siendo casi el doble del salario que la mayoría de las compañías ofrecen. Una razón por la que Ford ideó el salario digno fue porque antes de su introducción, sus fábricas tenían una tasa de rotación de empleados muy alta. Algunos departamentos con 100 hombres por lo general cambiaban más de 30 empleados por año. Esto ocurría entre otras razones por la monotonía del proceso de la línea de producción. Pero ahora, con este aumento salarial, pues el aburrimiento tenía su justa recompensa. El salario digno convirtió a la Ford en un foco para atraer a los mejores mecánicos de Detroit. Fue entonces cuando otras compañías se vieron obligadas a aumentar su salario o a perder a sus mejores trabajadores. Y Ford también hizo otras cosas para asegurarse de que su personal estuviese satisfecho. Sus fábricas tenían cafeterías, fuentes de agua, atención médica e incluso equipos deportivos patrocinados por la misma compañía. Ahora, los beneficios que Ford le dio a sus trabajadores traían consigo algunas condiciones. Se esperaba que sus empleados vivieran vidas limpias.
de acuerdo con los principios morales cristianos. Por ello crearon un departamento social que hacía seguimiento de la vida de los empleados. Cualquiera que fuese excesivo con la bebida, o que apostara mucho, o que no fuese capaz de mantener correctamente a su familia, iba a recibir algún tipo de intervención. Mientras tanto, las ventas del modelo T subían cada vez más y más. Una baja en el precio a $360 por auto en su versión de turismo básica hizo que las ventas alcanzaran los 472.000 carros en 1916. A todos estos autos los pintaban de negro porque era el color más rápido en secarse en la línea de ensamblaje. De aquí proviene la famosa frase de Ford: cualquier cliente puede tener un carro del color que quiera, siempre que sea negro. Henry Ford se oponía completamente a que Estados Unidos participara en la Primera Guerra Mundial. Básicamente despreciaba a los empresarios que se estaban beneficiando del comercio de guerra. En 1915 Henry se asoció con Rosika Trimmer, una pacifista judía nacida en Hungría, junto con quien financió un barco de la paz para viajar a Europa y abogar por el fin de la guerra. 170 líderes pacifistas abordaron el barco y se dirigieron, junto con Ford y Trimmer, primero a los Países Bajos y luego a Suecia. El viaje no tuvo la bendición oficial del gobierno de Estados Unidos y pronto se volvió objeto de burla. Ford decidió irse distanciando de la iniciativa hasta abandonar el barco e irse por su propia cuenta de regreso a los Estados Unidos. Durante este tiempo, Ford comenzó a hacer públicas sus críticas al pueblo judío. Entre ellas había afirmado que la guerra había sido iniciada por banqueros judeo-alemanes y que se encontraba investigando los hechos para aclarar este asunto. Pero por otra parte, a pesar de la posición pacifista de su fundador, la Ford Motor Company estuvo bajo presión para que comenzaran a producir motores de avión de combate y barcos antisubmarinos para cuando Estados Unidos entró a la guerra en 1917. En 1918, cuando Woodrow Wilson era presidente de los Estados Unidos, Henry Ford se postuló para optar por un escaño al Senado de Michigan. Ya que Ford defendía la causa de la Liga de las Naciones, el presidente Wilson apoyaba que Ford ganara en Michigan, porque así él podía inclinar su balanza a su favor en el Congreso. Una vez le dijo a Ford: usted es el único hombre en Michigan que puede ser elegido y ayudar a lograr la paz que tanto desea. Ford corrió en las elecciones, pero perdió por 4.500 votos. A pesar de eso, siguió siendo un firme defensor de la Liga de las Naciones. Un mes después de terminada la guerra, en diciembre de 1919, Ford puso las riendas de la Ford Motor Company en manos de su hijo Edsel, quien en ese momento ya tenía 26 años. Sin embargo, su padre se reservó el derecho de vetar cualquier decisión de la compañía. Para 1918, Ford había comprado un pequeño periódico llamado Dearborn Independent. Todas las fábricas de Ford imprimían ejemplares para sus empleados. A lo largo de la década de 1920, Henry usó este periódico como un canal para difundir sus ideas sobre el pueblo judío. Él creía que había una conspiración internacional de judíos trabajando para tomar el control del mundo. Y resulta que a Ford también se le daba la escritura. Entre 1920 y 1922 publicó una obra de varios volúmenes titulada El Judío Internacional. Y algunos historiadores creen que estos libros influenciaron la cosmovisión de personas como Adolfo Hitler y el nazismo. En los años de la guerra, Ford trabajó con su hijo para llevar la Ford Motor Company al resto del mundo. Construyeron un complejo masivo en River Rouge, ubicado en Dearborn, Michigan. En ese momento, este era el complejo industrial más grande del mundo. Para 1929, Ford tenía concesionarios prósperos en los 6 continentes del mundo. Ford quería que su negocio se convirtiera en una empresa de integración vertical, es decir, que cada aspecto que se necesitaba o se suministraba a la empresa sería producido o generado por la misma empresa. Es decir, que la empresa no tendría que depender de ningún proveedor, especialmente de proveedores extranjeros. El 31 de mayo de 1929, Ford firmó un acuerdo de asistencia técnica de 9 años con el gobierno soviético. La Ford ayudaría a los soviéticos a instalar una planta de automóviles, mientras que los soviéticos comprarían el equivalente de $30 millones en camiones y automóviles Ford dañados. Entonces Ford envió a sus mejores trabajadores a la fábrica soviética para que entrenaran a los rusos.
Por su parte, a mediados de la década de 1920, las ventas del modelo T fueron decayendo. La competencia producía modelos realmente competitivos y algunos de ellos con motores más potentes y con mejores características. Ya era hora de que un nuevo modelo saliera de la línea de producción. De este modo, el Ford Modelo A llegó al mercado en 1927. El auto estaba disponible en una gama de estilos que incluían coupé, deportivo, camión y comercial. Además que a diferencia del modelo T, este estaba disponible en 4 colores. Sin lugar a dudas, el modelo A fue otro éxito de Ford que logró vender para 1931 un récord de 4 millones de vehículos. Para 1932, un tercio de todos los autos a nivel mundial estaban fabricados por la Ford Motor Company. Y ya para finales de 1920, la Ford empezó a construir aviones, siendo el Ford 4 AT trimotor el más popular de estos, mejor conocido como el Tin Goose, hasta el punto que Ford fue luego honrado por la institución Smithsonian por haber ayudado e influenciado a cambiar la industria de la aviación. Henry Ford odiaba a los sindicatos. Él creía que solo servían al interés propio de los patronos o de los dirigentes sindicales y que perjudicaban a los propios trabajadores. Ford se sentía perfectamente capaz de cuidar los intereses de sus trabajadores sin la necesidad de que hubiese sindicatos en sus sedes. Para ahuyentar la actividad sindical, Ford contrató al exboxeador de la Armada, Harry Bennett, a quien dejó a cargo del departamento de servicio. Bennett disuadía cualquier intento de proliferación sindical y tampoco vacilaba en usar la violencia para aplastar la actividad de los sindicatos si esto lo creía necesario. Tanto así que en una ocasión hizo que sus guardias de seguridad se enfrentaran a golpes con los representantes de la United Auto Workers mientras la policía observaba. Este incidente, conocido como la Batalla de Overpass, fue ampliamente reportado. Esto dañó bastante la reputación de Ford, al mismo tiempo que aumentó el apoyo público al sindicato. Edsel Ford eventualmente tuvo que reconocer que era necesario un acuerdo colectivo con los sindicatos. No obstante, su padre vetó la idea de siquiera hablar con ellos. Luego, en abril de 1941, hubo una huelga que paralizó la planta de River Rouge. Ford se había preparado para cerrar toda la planta antes que lidiar con el sindicato. Pero la intervención de su esposa Clara, a la que no le gustaba para nada esta situación, le hizo cambiar de decisión. Ahora, ya con la terquedad del viejo fuera del camino, Edsel, su hijo, logró firmar un acuerdo con el sindicato United Auto Workers en junio de 1941. La tendencia de Ford por culpar a los judíos de muchos de los males del mundo se intensificó con el paso de los años. Su periódico The Dearborn Independent publicó más de 91 artículos consecutivos que criticaban o hacían sátiras de los judíos. Numerosos líderes judíos respondieron pidiendo boicotear los automóviles Ford. Así, en 1927, Ford fue demandado por difamación. Pero el caso se resolvió con un arreglo fuera de la corte, y poco después Ford acordó cerrar la producción de su periódico. A principios de la década de 1920, Ford recibe una copia del libro llamado Los Protocolos de los Sabios Ancianos de Sion. Este libro fue editado por el gobierno del zar ruso a principios de la década de 1900. El libro se basa en las supuestas transcripciones de un congreso sionista en 1897 en que líderes judíos del mundo detallan planes para hacerse con el poder del mundo. Y bueno, Ford se tomó muy en serio todo lo que planteaba el libro. Sin embargo, pocos años después se publicó que al parecer el ensayo entero era falso. Cuando Ford se enteró de esto, se horrorizó y ofreció una disculpa a toda la comunidad judía, asegurándole su futura amistad y buena voluntad. A pesar de haber ofrecido disculpas a la comunidad judía en un momento en el cual se cuestionaba duramente la autenticidad del libro, posteriormente Ford igual siguió denunciando a este grupo religioso. Además, a lo largo de la década de 1930 hizo negocios con la Alemania nazi, incluyendo en los años de la guerra, aunque por otro lado también producía bombarderos B-24 para el ejército estadounidense. Henry Ford es el único estadounidense mencionado en Mi lucha, el libro Paradigma de Adolfo Hitler, y Hitler habla de él de forma muy positiva. En una entrevista de 1931 con un periodista de Detroit News, Hitler confesó que consideraba a Ford como una inspiración, lo cual a su vez explicaba por qué tenía un retrato de tamaño natural de Ford junto a su escritorio. Hitler veneraba a Ford, incluso decía que iba a hacer todo lo posible para poner en práctica sus teorías en Alemania, lo que lo llevó a imitar el proceso de producción del modelo T pero con el Volkswagen.
Para mayo de 1943, Edsel Ford murió de cáncer de estómago y Henry, ahora de 80 años, se vio obligado a dirigir de nuevo la empresa. Sin embargo, Henry había sufrido varios accidentes vasculares en el cerebro y varios ataques cardíacos que afectaban su vida y le dificultaban, por supuesto, esta labor. Luego que estuvo a cargo durante 2 años, le entregó las riendas de la empresa a su nieto, Henry Ford II. Pero este retiro de Henry de la Ford Motor Company duró muy poco. Y el 7 de abril de 1947, Henry Ford murió en su finca de una hemorragia cerebral. A su funeral asistieron más de 100.000 personas para rendirle honores al hombre que logró llevar el transporte privado a las masas. Espero que hayas aprendido algo nuevo en este video. Si fue así, dale un me gusta y suscríbete. También te recomiendo que actives las notificaciones para que te sigan llegando videos como este todas las semanas. Muchas gracias por vernos.